Bueno, queridos Igniters, para empezar quiero deciros una confesión muy profunda mía, y es que soy adicto a planificar mi futuro. Y bueno, no vengo aquí a hablaros de mí, como podréis entender, sino vengo a contaros precisamente mi mayor secreto. Y no, para todos los que podáis imaginar que soy adivino, no soy adivino. Y aunque muchos penséis que al final de esta charla que lo que estoy hablando es magia, no lo es ciencia. Y no solo es ciencia, sino es mi ciencia favorita, que son las matemáticas. Y ahora entendéis por qué todos llegáis tarde a todos los sitios, ¿verdad? Y es que lo que os voy a hablar empezó hace 200 años, más o menos, cuando hubo un botanista llamado Roger Brown, o Robert Brown, dependiendo si os queréis confundir o no como yo, y este hombre estudió el movimiento de una partícula de polen en el aire. Y se dio cuenta de que esto sucedía de manera aleatoria debido a los choques de las partículas contiguas a su alrededor. Y llamó a este tipo de movimiento browniano. El hombre, como veis, era muy original. Y se puede entender un poco, se sacan, si se estudian, gráficas de este estilo, en lo que vemos una partícula de polen o de cualquier cosa que se mueve de manera como que estuviera borracha. Y todo esto, la verdad es que tardaron como unos 100 años en que otros científicos pues, recogieran esta información y lo cuantificaran en una ecuación. Y fue un poco Einstein quien habló del tema, pero no fue hasta que Paul Langevin, un matemático francés, uniera en una ecuación lo que es real y lo que es aleatorio y lo que no sabemos aún del futuro, dando lugar a una nueva palabra, nueva rama de la ciencia llamada la estocástica. Y sí, he dicho estocástica y no escolástica con dislexia, como ya muchos habéis remarcado. Y la cosa es que, claro, os preguntaréis, ¿qué es la estocástica, no? ¿Qué viene a contarnos este tipejo vestido con una camisa? Pues sí, la estocástica es una rama de las matemáticas que estudia precisamente eso, lo aleatorio, lo que no sabemos. Y tiene muchas aplicaciones, que os voy a resumir ahora muy brevemente. Para empezar, la primera es la finanza. Las finanzas tienen su origen, el sistema de acciones, en entender el movimiento de una partícula. Y sí, por mucho que nos cueste creerlo, es así. Y con este tipo de ecuaciones, gráficas que os sonarán como la que acabo de enseñaros, se pueden entender cómo suben y bajan las acciones de un índice bursátil como el IBEX 35 o cualquier otro tipo de acciones. Se entienden los riesgos de invertir o no en bolsa o lo que sea. Y bueno, siendo sinceros, yo no soy economista, así que os preguntaréis si existen más tipos de aplicaciones que la finanza, ¿verdad? Pues sí, tienen muchos tipos de aplicaciones. Para empezar, por ejemplo, no sé si os habéis puesto a pensar lo que es el ruido. El ruido cuando conectamos a un altavoz, una toma de jack o lo que sea, o por ejemplo, estas pantallas de estas televisiones antiguas donde se ve nieve. Pues esto es precisamente debido al movimiento aleatorio de los electrones que pasan por los cables que llegan al televisor o al altavoz. Y también es la estocástica que nos dice por qué es así. ¿Os habéis puesto a pensar si es posible entender qué es lo que va a votar una persona en unas elecciones? Pues no es posible. Pero en una población determinada se puede entender un patrón y este patrón se puede aplicar y se pueden sacar unas conclusiones que os dan los periódicos o lo que sea. Si no, entender el crecimiento de una población determinada, de una especie en un determinado lugar, también es la estocástica que nos lo dice. Y esto nos da ecuaciones gráficas de este estilo que vemos en cómo crece o decrece una población de conejos o de lo que sea. Ya en medicina se puede entender, por ejemplo, cómo el crecimiento de un tumor va a producirse, debido a que el crecimiento de un tumor o el movimiento de un tumor en un cuerpo también se produce de manera aleatoria, siguiendo unos patrones. Y esto es otra vez la ecuación de Langevin que nos va a explicar cómo sucede. Si no, ¿os habéis puesto a pensar si se puede también entender cómo, por ejemplo, una epidemia de una enfermedad, de gripe o lo que sea, cómo se va a expandir en un determinado territorio? Pues sí, también es posible, y esto nos da muchas ayudas para cómo entender una enfermedad o cómo poder arreglarla. De esta manera os pregunto, ¿se puede realmente prever el futuro con el batir de alas de una partícula? ¿Qué creéis? ¿Creéis? ¿Pensad? Pues bueno, aunque yo os voy a decir un poco mi punto de vista, yo soy físico o casi físico, que acabo este año, y los físicos creemos que si una persona pudiera entender y saber la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, podría saber qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, ¿se puede, por ejemplo, comprar un décimo de lotería? Al final, ahora de esta charla, ¿se puede comprar un décimo de lotería y decir, venga, me va a tocar fijo? Pues no es posible. No es posible porque, aunque sea teóricamente posible, imaginad la cantidad de datos que sería almacenar toda la posición y la velocidad de todas las partículas del universo.
Entonces, yo lo que os digo, como no es posible, es que seáis vosotros quienes viváis el momento, batáis las alas, aprovechéis que lo aleatorio sigue siendo aleatorio y voléis. Así que muchas gracias y hasta la próxima.